Tras un largo tiempo en soledad, por fin, Teodoro había encontrado el lugar donde yo estaba y me brindó información sobre Inés. También me había convencido de que todas mis tentativas por libertarla serían inútiles en tanto no me hallase en estado de volver a España. La noche fatal en que debería haber tenido lugar su rapto, un contratiempo no le había permitido salir de su habitación en el momento adecuado. Cuando por fin se aventuró a salir del castillo sin ser vista, yo no me hallaba allí para recogerla. Asombrada, examinó la caverna, recorrió todas las sendas del vecino bosque y pasó 2 horas enteras en esta inútil búsqueda. No descubrió la menor traza de mí. Alarmada y llena de desazón, su único recurso era volver al castillo. Pero entonces ya había pasado la hora consagrada al fantasma y el celoso portero había cerrado la puerta principal. Tras muchas indecisiones se aventuró a llamar suavemente. Por fortuna para ella, Conrad estaba despierto todavía. Oyó el ruido y se levantó, refunfuñando por ser perturbado de nuevo. Abrió uno de los batientes. Cuando vio a la supuesta aparición que aguardaba tras él, lanzó un enorme grito y cayó de rodillas. Inés se aprovechó de su terror. Se deslizó junto a él, voló a su habitación y, tras despojarse de sus arreos de espectro, se metió en la cama, intentando en vano explicarse mi ausencia. Por su parte, Teodoro, que había visto partir mi coche con la falsa Inés, se volvió tan contento al pueblo que a la mañana siguiente puso en libertad a Cunegunda y la acompañó al castillo. Allí se encontró con el varón, también con don Gastón y su esposa, que discutían la narración del portero. Los tres estaban de acuerdo en la existencia del espectro, pero el último sostenía que llamar a la puerta para que se le abriese era, por parte de un fantasma, un proceder inaudito hasta entonces y totalmente incompatible con la naturaleza inmaterial de un espíritu. Su discusión distaba de haber llegado al final cuando apareció el paje con Cunegunda y esclareció el misterio. Al escuchar su declaración, todo el mundo convino en que la Inés que Teodoro había visto subir a mi coche debía ser la monja ensangrentada, mientras que el fantasma que había asustado a Conrad no era otro que la hija de don Gastón. Tras el primer instante de sorpresa causado por este descubrimiento, la baronesa decidió aprovecharse de él para convencer a su sobrina de que debía tomar el velo. Se refirió a mí como un aventurero desconocido y pobre que huyó al no poder casarse con una mujer sin riqueza. Lamentablemente, mi verdadero nombre no era conocido por nadie en el castillo, por culpa de mi vanidad. Yo quería que alguien se enamorase de mí por lo que soy, y no por mi fortuna o título de nobleza. Ni siquiera Inés sabía que yo era el marqués de las Cisternas, y la baronesa se guardó el secreto para que don Gastón no aprovechara un casamiento tan ventajoso para su hija. Mi súbita desaparición no prestaba sino verosimilitud a esta versión. Teodoro, que habría podido contradecirla, fue mantenido preso por orden de doña Rodolfa. Pero lo que más confirmó aún la idea de que yo era un impostor fue la llegada de la carta de don Lorenzo, en la que declaraba no conocer en absoluto a nadie llamado Alfonso de Alvarada. Estas pruebas aparentes de mi perfidia, sumadas a las malignas insinuaciones de la baronesa y la cólera de su padre, triunfaron en la repugnancia que sentía Inés, irritada por mi conducta y asqueada del mundo en general, consintió en tomar el velo en Madrid. Inés pasó un mes en el castillo de Lindenberg, durante el cual mi ausencia la confirmó en su decisión y luego acompañó a don Gastón a España. Entonces dejaron en libertad a Teodoro. Este se apresuró a ir a Múnich, donde esperaba tener noticias mías. Pero, sabiendo por Lucas que yo no había llegado allí, prosiguió sus búsquedas, con perseverancia infatigable, y por fin consiguió encontrarme en Ratisbona. Tan cambiado estaba yo que apenas reconoció mi fisonomía. Su compañía era mi único consuelo. Su conversación y su talento para el canto hacía que mis tardes fueran más llevaderas. Teodoro se daba cuenta de que algo minaba mi espíritu, pero incluso a él yo le ocultaba la causa de mi pesar. Todo parecía estar perdido, hasta que por fin surgió mi salvación.
Una noche se presentó en mi habitación un extraño sujeto. Su fisonomía tenía rasgos muy acentuados y sus ojos eran grandes, negros y refulgentes, pero había algo en su mirada que me inspiraba terror. Además, iba vestido con sencillez. Su rostro llevaba impresa la marca de una profunda melancolía. Su paso era lento y su porte grave, augusto y solemne. Me saludó con cortesía y tras responder a los cumplidos habituales, hizo señal a Teodoro de que saliese de la habitación. El paje se retiró inmediatamente. «Conozco tu asunto», dijo sin darme tiempo a hablar. «Tengo poder para liberarte de tu visitante nocturna, pero no lo podré hacer antes del domingo, a la hora en que empieza el día del reposo. Los espíritus de las tinieblas tienen menos influencia sobre los vivos. Después del sábado, la monja no te volverá a visitar». Yo le pregunté, «¿Por qué estás al corriente de un secreto que he ocultado celosamente a todo el mundo? ¿Cómo puedo ignorar tu sufrimiento cuando estoy viendo su causa en este momento a tu lado?» Me estremecí. El extranjero continuó. «El espectro, pese a no ser visible por vos más que durante 1 hora por día, no te deja ni de noche ni de día, y no te dejará hasta que hayas cumplido su demanda. ¿Cuál es? Es ella quien te lo debe explicar. Yo la ignoro. Espera con paciencia la noche del sábado. Todo se aclarará entonces». No me atreví a hacerle más preguntas. Pronto cambió de conversación y charló de temas varios. Citó a personas que habían dejado de existir hacía siglos y a las cuales parecía haber conocido personalmente. Nombró varios países en los que había estado y me generó gran admiración su conocimiento. Le hice notar que debería haberle causado gran placer viajar tanto y ver y conocer tantas cosas. Movió tristemente la cabeza. «Nadie», repuso, «es capaz de comprender la miseria de mi destino. Este me obliga a estar en continuo movimiento y no me está permitido pasar más de 2 semanas en el mismo lugar. No tengo amigos en el mundo y este estado de perpetua agitación me impide llegar a tenerlos. Me gustaría desprenderme del fardo de mi existencia deplorable y envidio a los que gozan del reposo de la tumba, pero la muerte me huye y escapa a mis brazos. Dios me ha marcado con su sello y todas las criaturas respetan esta marca fatal. Estoy condenado a inspirar terror y aversión a todos cuanto me ven. Ya estás sintiendo vos la influencia del hechizo, y a cada instante la sentirás más. A tus males no añadiré la de mi presencia. Adiós, hasta el sábado. Me verás a la puerta de tu aposento en cuanto den las 12 campanadas de la medianoche». Con estas palabras partió, dejándome estupefacto por el tono extraordinario de su discurso y maneras. Su promesa de que pronto me vería libre de las visitas del fantasma produjo buen efecto en mi constitución. Teodoro, a quien trataba más como a un hijo adoptivo que como a un criado, se sorprendió a su vez al ver la mejoría de mi aspecto. Faltaban aún 3 días para el sábado. Oh, con qué impaciencia esperaba yo su llegada. En el intervalo, la monja ensangrentada continuó sus visitas nocturnas, pero, con la esperanza de ser pronto liberado, el efecto que produjeron en mí fue menos violento que antes. Llegó la noche tan deseada. El extranjero apareció a las 12 en mi habitación. Trajo un cofre que lo dejó cerca de la estufa. El primer objeto que sacó de él fue un pequeño crucifijo de madera. Se arrodilló, lo contempló con tristeza, después elevó los ojos al cielo. Parecía estar orando con fervor. Por fin inclinó respetuosamente la cabeza. Besó 3 veces el crucifijo y abandonó su humilde postura. Después sacó del cofre una redoma tapada. Contenía un licor que parecía sangre. Con él roció el suelo y mojando en él uno de los extremos del crucifijo, trazó un círculo en el centro de la habitación. En derredor colocó diversas reliquias, cráneos, osamentas, entre otras cosas. Noté que los disponía a todos en forma de cruz. Por fin tomó una gran Biblia y me hizo gestos de que le siguiese al interior del círculo. Le obedecí. «Ten cuidado de no proferir una sílaba», dijo en voz muy baja al extranjero. «No salgas del círculo y no me mires a la cara». Con el crucifijo en una mano y en otra la Biblia, parecía leer con profunda atención. El reloj dio la 1. Oí, como de costumbre, los pasos de la monja en la escalera, pero no fui presa del estremecimiento habitual. Aguardé su aparición con confianza.
Entró en la habitación, llegó tan cerca del círculo y se detuvo. El extranjero murmuró algunas palabras ininteligibles para mí. Después, levantando la cabeza del libro y extendiendo el crucifijo hacia el fantasma, dijo con voz clara y solemne: «Beatriz, Beatriz, ¿qué quieres?», balbuceó la aparición con voz hueca. «¿Qué causa perturba tu sueño? ¿Por qué persigues y atormentas a este hombre? ¿Qué hay que hacer para devolver el reposo a tu espíritu inquieto?» «No me atrevo a decirlo, no debo decirlo. Bien quisiera poder descansar en mi tumba, pero órdenes severas me obligan a prolongar mi penitencia. ¿Conoces esta sangre? ¿Sabes de las venas de quién manó? Beatriz, Beatriz, en su nombre te conjuro a que me respondas». Hablaba con tono imperioso y se quitó la banda de terciopelo negro. Pese a su prohibición, la curiosidad me obligó a levantar la mirada. La levanté y vi en su frente una cruz de fuego. No puedo explicar el horror que me invadió a su vista. La cruz de fuego había producido un efecto no menos violento en la monja. Su actitud revelaba veneración y horror, y los miembros del fantasma entrechocaban de temor. «Sí», dijo ella, por fin, «tiemblo ante este signo, lo respeto, te obedezco. Sabes que mis huesos yacen aún insepultos. Se pudren en la oscuridad del agujero de Lindenberg. Nadie, sino este joven, tiene derecho a depositarlos en su tumba. Sus labios me han cedido su cuerpo y su alma. Jamás le dispensaré de su promesa. Nunca volverá a conocer una noche exenta de terror, a menos que se comprometa a recoger mis huesos, que se convierten en polvo, y a depositarlos en la cripta familiar de su castillo de Andalucía. Entonces, que digan 30 misas por el reposo de mi alma, y no volveré a perturbar a nadie en el mundo. Y ahora, déjame partir, esas llamas me devoran». Él bajó lentamente la mano que sostenía el crucifijo, mantenido hasta entonces en dirección a la aparición. Esta inclinó la cabeza y su forma se desvaneció en el aire. El exorcizador me hizo salir del círculo, volvió a depositar la Biblia y lo demás en el cofre, y luego se dirigió a mí, que permanecí junto a él, mudo de estupor. «Don Ramón, ya has oído las condiciones en que se promete el reposo. Depende de vos cumplirlas al pie de la letra. Solo me queda contarte su historia en vida. Beatriz llevaba el apellido de las Cisternas. Era tía abuela de tu abuelo. Siendo pariente suyo, debes respeto a sus cenizas. Conocí personalmente al hombre que puso fin a sus desórdenes nocturnos en el castillo de Lindenberg, y conozco esta historia de sus propios labios. Beatriz de las Cisternas se convirtió en monja muy joven, no por elección propia, sino por orden tajante de sus padres. En cuanto comenzó a desarrollarse su temperamento cálido y voluptuoso, se abandonó libremente al frenesí de sus pasiones y aprovechó la primera ocasión que pudo para satisfacerlas. Consiguió evadirse del convento y huyó a Alemania con el barón de Lindenberg. Vivió varios meses en el castillo de su amante, en declarado concubinato. Toda Baviera estuvo escandalizada por su conducta imprudente y silenciosa. Lindenberg se convirtió en el teatro de la relajación más desenfrenada. Poco después de su llegada al castillo, el hermano menor del barón atrajo su atención por sus rasgos fuertemente pronunciados, su gigantesca estatura y su porte atlético. Encontró en Otto de Lindenberg a su igual en depravación. Este respondió a su pasión con un pedido de amor: que asesinara a su hermano mayor. Deseaba quedarse con su fortuna. La desdichada aceptó este horrible convenio con la promesa de su casamiento, y se eligió una noche para dar el golpe. Otto, que residía en un pequeño dominio a pocas millas del castillo, le prometió que a la 1 de la madrugada la esperaría en el agujero de Lindenberg. Llegó la noche fatal. El varón dormía en los brazos de su pérfida querida cuando el reloj del castillo dio la 1. Beatriz sacó un puñal de debajo de la almohada y lo hundió en el corazón de su amante. El varón solo exhaló un gemido estremecedor y expiró. La asesina se apresuró a abandonar el lecho, tomó una lámpara en la mano y con el puñal ensangrentado en la otra se encaminó a todo correr hacia la caverna. Beatriz llegó sin dificultad al agujero de Lindenberg, donde, como había prometido, la esperaba Otto. Este la recibió y escuchó su relato con entusiasmo.
pero él solo la quería para cometer el crimen. Entonces tomó su puñal y se lo hundió en el pecho para librarse de ella. Otto sucedió a su hermano en la baronía de Lindenberg. Obviamente, el crimen fue atribuido a la monja, que había desaparecido, y nadie sospechó de él, el instigador de la acción. Pero aunque su crimen no fuese castigado por los hombres, la justicia de Dios no le permitió gozar en paz de sus honores manchados de sangre. Los huesos de Beatriz habían quedado insepultos en la caverna, y su alma errante siguió morando en el castillo, revestida de sus hábitos religiosos en memoria de sus votos afrentados, armada del puñal con que había derramado la sangre de su amante, y provista de la lámpara que había guiado sus pasos fugitivos. Todas las noches se presentaba ante el lecho de Otto. Otto no tuvo fuerzas para sostener el choque de esta visión espantosa. Su horror aumentó a cada nueva aparición. Finalmente, sus terrores llegaron a ser tan intolerables que su corazón se rompió y una mañana fue encontrado muerto en el lecho. Y de ahí su historia es conocida por todos. Beatriz estaba condenada a sufrir durante un siglo, pero este plazo se ha cumplido. Ahora queda depositar las cenizas de Beatriz en la tumba de tu familia. Así podrás librarte de su maldición.